Hola, en este video vamos a ver una de las nuevas características que trae Enterprise Architect 17 respecto a datos. Muchas veces los clientes me preguntaban qué tenía Enterprise Architect para ofrecer a la hora de hacer modelado de data warehousing. Y la respuesta definitivamente era no, no hay gran cosa. Realmente hay que modelar las cosas manualmente en UML. De pronto, si necesitamos modelar alguna base de datos no relacional que no la soportaba Enterprise Architect, la única forma de hacerlo era a partir de UML, a partir de clases o tal vez creando una tecnología MDG muy específica para las necesidades de cada cliente. Pues ahora eso ya no va a ser necesario porque Enterprise Architect a partir de la versión 17 trae soporte para bases de datos no relacionales, no SQL, y también una serie de toolbox y características que nos va a permitir hacer un modelado mucho más amigable en temas de data warehousing. Entonces vamos a verlo en este video. Bueno, yo tengo aquí este paquete de Data Warehouse para hacer pruebas. Vamos a crear acá un diagrama. Y pues típicamente tenemos como los tipos de diagramas de siempre. Pero si nos fijamos un poco, si detallamos, vamos a encontrar una sección o una serie de diagramas que no existían antes. Específicamente acá en Data Warehouse Architecture tenemos esto: estrategia, negocio, aplicaciones, tecnología, ciencia de datos y gobierno. Este tipo de diagramas no existían anteriormente en Enterprise Architect, como tampoco existían estos tipos de bases de datos. Tenemos acá BigQuery, tenemos Hadoop, tenemos MongoDB, tenemos Redshift, Snowflake. Todos estos son temas nuevos que trae Enterprise Architect 17, no existían anteriormente. Solo teníamos las bases de datos relacionales, Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server de Microsoft, pero ni siquiera existían los tipos de diagrama para esas bases de datos. Había como otra manera de crear este tipo de modelado. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Usemos esta opción de Data Warehouse Architecture y vamos a decir que queremos un diagrama de estrategia. Entonces, si creamos este diagrama, lo que vamos a ver es un diagrama común y corriente, como cualquier diagrama dentro de Enterprise Architect, pero en el toolbox vamos a poder ver que ahora, vamos a fijarlo por acá, que hay una serie de temas de gobierno, por ejemplo, que fue el tipo de diagrama que elegí. Entonces está estrategia del gobierno de los datos, estrategia de los requerimientos de los datos, de los productores del dato, consumidores, los metadatos. Estas son características que trae esta versión de Enterprise Architect, que no son más que tipos de objetos ya listos para estas necesidades. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una nueva política de datos, arrastro un objeto de tipo Data Policy y lo documento. Ok, que no tiene una apariencia específica, que tal vez eso se podía haber hecho de alguna otra forma manualmente en UML, sí, claro, pero ya hay una serie categorizada de tipos de objeto que nos van a facilitar el modelado de nuestro Data Warehouse. Que queremos un principio de datos, lo mismo, tenemos objetos separados con estereotipo Data Principal y Data Policy. Y lo mismo para diferentes temas de gobierno o diferentes temas de Data Warehousing. Si exploramos acá en el menú hamburguesa, vamos a ver que también existen esas características, bajando por aquí un poco, en la sección de Data Warehouse Architecture. Esa es una opción nueva, un ítem del menú nuevo. Estamos en gobierno, si no estoy mal. Y podemos cambiar a, no sé, Business Toolbox de Data Warehousing. Y entonces ahora nos trae la sección de gobierno de negocio, requerimientos de negocio, productores de negocio, metadatos, el pipeline, consumidores. Sí, hay unas nuevas secciones que nos van a permitir hacer nuestro modelado de una forma más enriquecida sin tener que pensar tipo de objeto por tipo de objeto cómo lo vamos a modelar. Ya hay un estándar que podemos todos seguir basados en estos toolbox diferentes. Vamos a ver qué más tenemos por acá. En Data Warehouse Architecture vamos a Data Science, por ejemplo. Entonces tenemos eventos para los datos. Yo había visto una sección que no la estoy encontrando en este momento. Si te parece que este listado de características es demasiado extenso,
se puede hacer un filtro con perspectivas. Esto no es nuevo, no es de la versión 17, es una característica que siempre ha tenido Enterprise Architect y se hace por acá en la sección de todas las perspectivas. Podríamos decirle que nos filtra, vamos a ver, por Database Engineering, Data Warehouse Architecture. Entonces, a partir de este momento, tengo filtrado todo el comportamiento de Enterprise Architect de acuerdo a esa perspectiva. Y bueno, aquí vamos a darle cancelar. Y ahora el Toolbox, cuando despliego el menú hamburguesa, solo me va a traer esa sección. Es mucho más fácil. Si el uso que le vamos a dar a Enterprise es únicamente para el tema de datos, se puede hacer este tipo de filtrado. Entonces aquí tenemos estrategia, mucho más fácil de cambiar. Aquí está. Tenemos aplicaciones. Este era el que estaba buscando. Acá tenemos, por ejemplo, mezclas de datos. Son actividades que representan un merge de datos, formateo de datos, datos enriquecidos. Vienen los tipos de objetos listos para eso y vienen estereotipados para que uno los pueda distinguir y pueda hacer consultas sobre esa información. Estas son características nuevas que trae Enterprise. Ahora, también está el tema de los nuevos tipos de base de datos. Vamos a crear acá un nuevo diagrama. Y ya no lo quiero de Data Warehouse. Vamos a decirle que quiero una base de datos MongoDB, por ejemplo. Entonces creo mi diagrama. Y lo que vemos es que ahora existen estos tipos de objeto. Es análogo a cuando uno modelaba bases de datos en Enterprise, bases de datos SQL normal o tablas SQL normales. Solo que si estamos en el contexto de MongoDB, por ejemplo, no se llaman tablas, se llaman colecciones. Y lo que hacemos es crear colecciones. Se ve muy similar a como se veía una tabla anteriormente, una tabla de SQL. Y podemos crear campos dentro de esa colección. Entonces, no sé, un campo, pongámosle aquí campo 1, que sea de tipo entero. Entonces es realmente el mismo efecto que cuando creamos una tabla SQL y tiene una columna, por ejemplo. Y le podemos crear también procedimientos, podemos crear vistas. Es muy similar a lo que se hace en SQL. De hecho, en SQL podríamos ver, vamos a quitar la perspectiva. Cambiar perspectiva, le ponemos toda. Y si yo cambio acá y quiero modelar bases de datos, ahora ya no me aparece. Había una sección antes que se llamaba Data Modeling, ya la cambiaron, ya no aparece aquí como Data Modeling, sino como Database Engineering. Entonces, este Database Engineering, que es lo que antes se llamaba Data Modeling, fíjense que el nombre del perfil es todavía Data Modeling, el nombre del Toolbox. Aquí creábamos antiguamente tablas y a la tabla, dentro de las propiedades de la tabla, le decíamos cuál era su motor de base de datos. Entonces acá yo lo tengo por defecto en MySQL, pero si desplegamos la lista, vemos que están las de siempre, DB2, Firebird, Informix, Ingress, Interbase, MariaDB. Esas han salido históricamente todo el tiempo, pero hay nuevos ítems agregados aquí a esta lista. Fíjense que está Snowflake, Azure Synapse, BigQuery, Hadoop, Teradata, Spark, Redshift y MongoDB. Entonces, crear esta tabla y cambiarla a MongoDB es totalmente equivalente a esta que ya era una colección de MongoDB. De hecho, yo podría decir acá que quiero, vamos a ver, ¿dónde está? En Data Warehouse podemos decir que queremos nuevamente el de MongoDB. Aquí está. Y vuelvo a la misma opción donde creaba esta. Si quiero en un mismo diagrama mezclar diferentes tipos de motores de base de datos, diferentes tipos de tablas, entonces voy a esa misma sección en Data Warehouse Schema y, por ejemplo, las típicas, no sé, una Oracle. Ahí están las opciones de siempre. Pero antes no era fácil acceder a ellas desde el Toolbox. Había como otra forma para crearlas. Vamos a ver si hay una perspectiva que nos permita filtrar hacia esa sección. Vamos a Database Engineering. Así, aquí están. Data Warehouse Schema. Entonces ese nos va a permitir cambiar muy fácilmente entre uno y otro. Por ejemplo, BigQuery. Ahí están. Tablas. Puedo cambiar rápido acá a Teradata. Están las tablas de Teradata.
Entonces, en resumen, ahora sí, para los expertos en datos, los analistas de negocio, los analistas de datos, las personas que trabajan con data warehousing en las empresas, ahora sí, a partir de la versión 17 es posible hacer un modelado detallado de su estrategia de data warehousing. Es posible hacer trazabilidad entre diferentes tipos de bases de datos, entre tablas de diferentes motores de base de datos. Así que es muy importante que si en tu organización tienen versiones anteriores a la 17 de Enterprise Architect, estén pensando ya en migrar a la versión 17. Aún en el momento de la publicación de este video, la versión 17 sigue siendo beta, que realmente no se recomienda explícitamente para entornos de producción en una empresa, pero sí hay que ir preparando el material, hay que ir haciendo pruebas, hay que ir viendo cómo vamos a modelar en nuestra compañía los temas de data warehousing usando la versión 17 de Enterprise Architect. Mi recomendación es descarguen en un computador la versión 17, hagan pruebas locales no conectadas al repositorio oficial y vayan estableciendo los mecanismos de modelado para el tema de data warehouse en la compañía ya mismo. En unas pocas semanas tendremos la versión oficial de la versión 17 y desde ahí en adelante ya podremos hacer uso de estas características en nuestros repositorios productivos en nuestra empresa. Y bueno, eso era todo lo que quería contarles en este video. No olviden suscribirse al canal para que aprendan trucos de Enterprise Architect y se enteren de las novedades en videos muy cortos como este. No se olviden hacerle clic a la campanita para que no se les pase ninguno de los videos. Chao, chao.